Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la primera semana de mayo del 2017. Soy Odman Gordillo y les agradezco su compañía por los próximos 20 minutos. Dos hechos, a mi juicio, llaman la atención esta semana. Por un lado, y estamos enfocándonos en la gráfica de la parte izquierda, el Banco Central en Colombia recorta sus tasas en 50 puntos básicos, más fuerte de lo que los analistas esperaban, pero en línea con lo que nosotros esperábamos. Cabe anotar que los operadores, los traders también esperaban un movimiento como el que se dio, un movimiento profundo de 50 puntos básicos. La segunda imagen en la parte derecha está enfocada en el mercado de los Estados Unidos y se resume en dos personajes. Por un lado, Janet Yellen, mostrando que la Reserva Federal se reúne este miércoles, o mejor dicho, empieza su reunión desde el martes, da su comunicado el día miércoles. Y en este video vamos a analizar lo que puede pasar en esta reunión. Por otro lado, la semana pasada se dieron a conocer los planes de recorte de impuestos de Donald Trump y en cierta forma el mercado estuvo un poco decepcionado con estos anuncios. Como ustedes se pueden imaginar, estos dos temas van a ser parte de esta charla, por lo que la agenda que usamos a manera de mapa, siguiendo algunos puntos geográficos, se va a enfocar en dos áreas. La primera, como ustedes lo pueden imaginar, Estados Unidos, sobre todo la Reserva Federal, el tema de la Reserva Federal que se va a conocer a lo largo de la semana. Y segundo, el tema local, puntualmente el análisis de lo que dijo y lo que no dijo el Banco de la República en Colombia. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con el primer tema, el tema en los Estados Unidos. La noticia más importante de la semana es precisamente la reunión de la Reserva Federal. Y creo que acá el resumen básicamente se puede hacer en las pocas líneas que tenemos acá en la parte de abajo. Primero, es muy probable, según los futuros de tasa de Reserva Federal, que no haya un ajuste en el mes de mayo. Precisamente la probabilidad de ese ajuste es únicamente 5.3%. El 95% de probabilidad está enfocada en que no vaya a haber nada. En esta reunión no va a haber proyecciones, no va a haber mapa de puntos, ni tampoco va a haber rueda de prensa. En estos momentos la Reserva Federal nos tiene acostumbrados a que cada cambio de tasa lo hace acompañado de toda esta, digamos, batería de datos y en este caso, por no haber estas publicaciones, el mercado espera que no haya ajuste. ¿Cuándo sería el próximo ajuste? Tenemos la gráfica de la derecha que nos da la respuesta. El próximo ajuste se daría en el mes de junio y la probabilidad para que se dé ese ajuste, que sería el segundo en el año, asciende casi al 70%. Entonces, en últimas, esta semana no va a haber ajuste de la Reserva Federal, el ajuste se daría en la próxima reunión y digamos que la Reserva Federal está cumpliendo con lo prometido, que son tres ajustes, perdón, en el 2017. Ya iríamos en junio para el segundo ajuste, nos quedaría el último ajuste en el mes de septiembre y depende de cómo se vaya dando los datos de crecimiento e inflación, podría haber un ajuste extra en el mes de diciembre. Pero creo que la Reserva Federal lo que está haciendo simplemente es seguir un calendario de subidas de tasas para tratar de cumplir las tres prometidas a finales del año pasado. Bueno, entonces por este lado creemos que no va a haber gran ruido, que realmente no va a haber noticia. El mercado, generalmente la Fed no hace nada que no espere el mercado y en estos momentos el mercado no está esperando dicho ajuste. Ahora, segundo punto en el tema de Estados Unidos. El viernes pasado se dio a conocer el PIB, el crecimiento del primer trimestre del año 2017. El resultado, como se
alcanza a observar en la gráfica, fue únicamente 0.7%. Y esto implica que el resultado fue malo, porque el dato que se estaba esperando se ubicaba en 1%. Entonces el primer punto, dato observado por debajo a lo esperado. Pero creo que esto no es lo único que hay que tener en cuenta. Fíjense ustedes, el trimestre anterior, como quien dice, el último trimestre del 2016, tuvo un observado de 2.1. Entonces, este trimestre primero del 2017 estuvo muy por debajo de este 2.1. Pero pues realmente uno debe comparar los mismos trimestres en cada uno de los años. Entonces nos vamos hacia el trimestre primero del 2016 y fíjense ustedes, 0.8 contra 0.7. Este trimestre primero del 2017 estuvo incluso por debajo que el de hace un año. Y recuerden que hace un año se hablaba de una economía de los Estados Unidos que realmente es muy débil. Como quien dice, el dato observado para el primer trimestre del 17 es el más bajo de hace 3 años. En este contexto, uno piensa, o creo que uno debería pensar que la Reserva Federal va a tener difícil romper esa promesa de 3 subidas en el 2017, porque los datos simplemente no le están dando. Entonces, la Reserva Federal, a la luz de estos datos que estamos viendo, por ejemplo, en el tema de crecimiento, no va a ser un factor de volatilidad en el mercado, porque no va a subir las tasas más de lo previsto. ¿Y qué tiene previsto? Como lo decíamos anteriormente, 3 ajustes en el 2017. De hecho, hay más probabilidades. Entonces, en resumen, la Reserva Federal no la está teniendo fácil. Desmenocemos un poco el tema del crecimiento que se dio en el primer trimestre del 2017. Creo que lo que más llama la atención es la debilidad en el gasto del consumidor. Y acá, fíjense ustedes, este fue el crecimiento del 2017, primer trimestre. Fíjense ustedes, el gasto del consumidor es este color azul. Pasamos de esta, digamos, cifra importante en el último trimestre del 2016 a esta muy pequeña en el primer trimestre del 2017. En últimas, el observado de gas de PIB se explica en gran medida por una reducción muy importante en el gasto del consumidor. Y eso evidentemente es una cifra que no es positiva y que no es buena para la economía de los Estados Unidos. En últimas, esta gráfica que están viendo en la parte izquierda es un extracto de la anterior, pero únicamente enfocándonos en el gasto del consumidor. Fíjense ustedes, el gasto del consumidor creció en el trimestre únicamente 0.23%. Veníamos de niveles realmente importantes. Es el peor nivel en gasto del consumidor desde el 2009. Y si uno mira la gráfica de la derecha, estamos en niveles realmente, no podría decir que de alta debilidad económica. Por esta razón, no estamos diciendo que la Fed vaya a cambiar su panorama de subidas en el 2017. Simplemente lo que estamos diciendo es que la Reserva Federal tiene algunas razones en el tema de crecimiento para no acelerar esa subida y eso evidentemente sería bueno para los mercados emergentes en los cuales estaría incluido Colombia. Bueno, la semana en la que nos encontramos no solamente tiene el dato de Reserva Federal. El viernes tiene la publicación del reporte de empleo, que es básicamente uno de los datos más importantes a lo largo del mes. Este dato es muy seguido en general por los mercados y tiene un dato que puede, en cierta forma, predecirlo, y es el dato del miércoles, lo que se conoce como el ADP. En últimas, el dato del miércoles es el informe de creación de empleo del sector privado y el dato del viernes es el informe de creación de empleo en todos los Estados Unidos. Fíjense ustedes, el mercado está esperando una cifra para el viernes de 190.000, creación de empleos de 190.000, pero acá lo interesante es que en general, y fíjense en esta línea, el mercado siempre tiende a esperar lo mismo, más o menos entre 200.000, 190.000,
180.000. Y el observado, pues obviamente es mucho más volátil. El observado está en esta gráfica de color, con un azul de color oscuro. Fíjense ustedes, en el último dato, el observado fue muy por debajo de lo que se estaba esperando. Se estaba esperando 180.000 y se observaron 98.000. El dato del miércoles tiene un esperado muy similar, históricamente alrededor de los 170, 180.000, con un observado igual de volátil. ¿El dato del miércoles nos puede servir como una señal para el dato del viernes? La respuesta es no sabemos. Fíjense ustedes en esta gráfica de la derecha. En, en esta gráfica tenemos el ADP, el dato del miércoles, con un color azul oscuro y con un color azul claro las nóminas de creación de empleo que se van a reportar el día viernes. En algunos periodos hay una altísima correlación y en otros periodos, como en el mes pasado, no hay ninguna correlación. En últimas, es importante mencionar que estos dos datos son independientes. No, el dato del miércoles no muestra claramente la tendencia del dato del viernes, pero en cierta forma los dos van a mover el mercado. Entonces, si va a haber ruido a lo largo de la semana, va a haber por cuenta del reporte de empleos, uno de los cuales va a ser publicado el día miércoles y el dato central, el dato importante, se va a conocer el día viernes. Bueno, en resumen, dos eventos muy importantes: Reserva Federal, creación de empleo. Venimos de un anuncio por parte de Donald Trump de la reducción de impuestos y en este punto me parece importante mencionar tres aspectos. El efecto de este anuncio de Donald Trump en el mercado fue prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque no hubo realmente nada nuevo, a lo dicho en la campaña. Parecía una repetición de lo que Donald Trump había dicho en la campaña y el mercado realmente necesitaba específicamente detalles, necesitaba saber cómo lo iba a hacer, cómo iba a afectar las finanzas públicas y nada de eso se dio. Por otro lado, aún queda la pregunta sin responder, una pregunta de las más importantes en este momento en la economía americana, y es qué va a pasar con el nivel de deuda en los Estados Unidos cuando se aplique no solo el recorte de impuestos, sino el aumento en el gasto. Es muy probable que el nivel de deuda quede en niveles que uno podría decir son inmanejables y eso en cierta forma no sea una noticia buena, sino que sea una noticia mala para el perfil de riesgo de los Estados Unidos. Si ustedes se fijan, en los últimos días, toda la curva de tesoros ha venido cayendo, en gran medida respondiendo a una debilidad de la economía que ha sido más o menos importante, a una Fed que por esa razón se ve que no va a subir las tasas de forma agresiva y a un, digamos, programa de Donald Trump que aún todavía no encuentra una, por decir, por usar alguna palabra, un despegue importante. Ese escenario evidentemente tiende a beneficiar a los países emergentes. Bueno, ahora, continuando con nuestra agenda, vamos con el segundo tema, el tema Colombia, que me parece está centrado en el Banco de la República. Fíjense ustedes, el Banco de la República, como todos sabemos, recortó su tasa de referencia el viernes pasado en 50 puntos básicos, en un movimiento, digamos, más profundo que lo que los analistas estaban esperando, pero en línea con lo que nosotros estábamos esperando y en línea con lo que en general los operadores estaban esperando. Dos cosas me llaman la atención. Primero, todo lo que se habla sobre la desaceleración económica, en donde la demanda interna estaría jugando un papel muy importante. Es claro que para el Banco de la República, en estos momentos, uno de los problemas más importantes no es la inflación, sino el crecimiento. Y esta idea nosotros la hemos manejado por lo menos desde el inicio de año. De hecho, en la anterior reunión nosotros éramos de los pocos que estaba esperando 50 puntos básicos. El otro tema es un poco la incertidumbre sobre la convergencia de la inflación, las expectativas, la inflación total, la inflación núcleo. El hecho que la inflación núcleo esté por encima de la inflación total hacen pensar que el Banco de la República aún tiene ciertas preocupaciones en ese aspecto, pero creo que el recorte de 50 puntos básicos fue claro y contundente para
digamos, determinar que el Banco de la República en estos momentos tiene una senda claramente sesgada hacia preferencia por tema crecimiento. Bueno, hay tres focos de incertidumbre que el Banco de la República menciona en su comunicado. Y acá en estas dos diapositivas que tenemos está nuestro análisis ya usual del comunicado del Banco de la República con cada uno de los temas que nos llaman la atención en color rojo y nuestros comentarios en la parte izquierda. Pero los temas que decía es un primer tema, incertidumbre sobre la demanda externa, que en últimas no está en manos de, o mejor dicho, está por fuera del país. Entonces es un problema que por el momento todavía está lejos, digamos, de arreglarse usando las herramientas que el Banco de la República tiene. En lo que sí puede influir es en el tema de la demanda interna. Le preocupa al Banco de la República que en ese aspecto la economía está mostrando cierta desaceleración, una desaceleración importante. De hecho, el banco menciona que es posible que la economía crezca por debajo del 2% en este año y eso ya es una cifra preocupante. Y el tercer tema, como ustedes se pueden imaginar, es el tema de convergencia de la inflación. En últimas, hay un patrón que se puede, digamos que encontrar en todo el lenguaje que usa el Banco de la República. La inflación continúa cayendo, mientras que se está apoderando, se está dando una debilidad económica importante en la economía colombiana. Esos dos aspectos están, o digamos que son ideales para generar una política monetaria expansiva como la que, o digamos, el movimiento que dio el Banco de la República el viernes pasado. En últimas, a nuestro juicio uno podría resumir todo lo que dijo el Banco de la República en 4 puntos. El primer punto, y vamos a empezar de atrás hacia adelante. Todos los miembros de la junta directiva, que en este caso fueron 6, votaron a favor de un recorte. Por primera vez. Recuerden que anteriormente hay algunos que habían votado a favor de la estabilidad. En este caso, todos votaron por recorte, solo que no hubo acuerdo entre si recortaban 50 o recortaban 25 y la mayoría votó por 50 puntos básicos. Segundo punto que me parece importante, el crecimiento que ya lo mencionábamos, menor al 2% y estamos hablando de 1.8. Por primera vez el Banco de la República está hablando que podemos crecer por un nivel por debajo del 2%, lo cual para un país emergente como es Colombia, con un potencial de crecimiento entre 3 y 3,5%, pues es una cifra realmente pobre. El tercer punto, en estos momentos, según el Banco de la República, estamos en tasas contractivas, incluso después del recorte de 50 puntos básicos. Lo que ellos dicen es que las tasas de intervención real se deben ubicar alrededor del 1.5%. Ustedes se preguntarán, ¿en cuál es el nivel en el que estamos en estos momentos? Y para responderles la pregunta, estamos en el 1.8%. Como quien dice, ahora aún todavía tenemos campo de bajada. Pero esas son las condiciones actuales. En este momento estamos a 1.8 de tasa de intervención real. Pero en general estos ejercicios se hacen con tasa de inflación esperada. En estos momentos el mercado está esperando 4.2% de inflación a final de año. Las tasas están en 6,5%. Fíjense ustedes, estamos en 230 puntos de tasa de intervención real. El banco está esperando 1,5. Como quien dice, ese 6,5 puede caer de una forma importante. ¿Hasta dónde? Nuestros cálculos nos indican que hasta el nivel de 5.5, como quien dice, 100 puntos básicos adicionales hacia abajo. Si tenemos una tasa de intervención a final de año esperada en 5.5, una tasa de inflación en 4.2 a final de año esperada, eso nos da más o menos 130 puntos básicos. Eso implica que el nivel del cual hace mención el Banco de la República es precisamente 5.5%. Y en ese
Teniendo en cuenta esa cifra, estaríamos cercanos a 1.5%, que es lo que mencionan los diferentes codirectores. Es como quien dice, después del ajuste que se dio el viernes pasado de 50 puntos básicos, aún quedan 100 puntos básicos adicionales de recorte de tasa de referencia. Y el último punto, que es el que habla del Banco de la República sobre los mecanismos de indexación. Fíjense ustedes, puntualmente a lo que ellos se refieren es lo siguiente. El banco, la inflación en cierta forma empieza en un sector muy específico, pero lentamente se va dispersando alrededor de la economía. Eso es lo que se llama un mecanismo de indexación. Si el salario mínimo se sube, en últimas todos los bienes de la economía van a tender a subir. Entonces este efecto multiplicador es lo que se conoce como el efecto de indexación y se puede ver claramente en el hecho que la inflación núcleo se encuentra por arriba de la inflación sin alimentos. Como quien dice, eh, la inflación sin alimentos se encuentra arriba de la inflación total. Como quien dice, la parte volátil el componente volátil de la inflación total está cayendo mucho más que el componente no volátil. Y esto en cierta forma puede generar algún ruido y precisamente a eso es lo que se refiere el Banco de la República. ¿Cuál es nuestro análisis sobre ese tema? Es el siguiente. Fíjense ustedes en esta gráfica, en donde está la inflación de alimentos menos la inflación total. ¿Qué quiere decir esto? Por arriba de este nivel, que es el nivel de cero, la inflación de alimentos, como quien dice la inflación núcleo, está por arriba de la inflación total, un hecho que precisamente se está dando en estos momentos, y por debajo la inflación total es mayor a la inflación núcleo, algo que como ustedes ven no se está dando en estos momentos. Lo que queremos determinar es si este escenario es común, poco común, si se presenta muchas veces y en qué condiciones se presenta. El resumen de nuestro análisis se da en estos tres puntos. Desde el 2000, y esto es lo que me parece más llamativo, el 25% de los meses muestran una inflación núcleo por arriba de la inflación total. Como quien dice, este hecho que se está presentando en estos momentos no es nuevo, en cierta forma es común. Y lo más importante, dura más o menos entre 9 meses y 18 meses. Si uno mira las áreas de color amarillo que se ven acá, son los periodos en los cuales la inflación sin alimentos ha estado por encima de la inflación total. Y en promedio, el más corto de esos periodos ha sido 9 meses y el más largo ha sido de 18 meses. Entonces es algo que realmente no nos debe asustar, es algo que ha pasado anteriormente, es algo simplemente que se da cuando la política monetaria es expansiva. Fíjense ustedes, acá hay esta subida, expansión, tasa de inflación sin alimentos por arriba de la inflación total, en medio de una política expansiva, acá en medio de una política expansiva, acá también política expansiva y acá también. Como quien dice, pareciera que en la economía colombiana cada vez que el banco recorta de sus tasas de una forma agresiva, tiende la inflación sin alimentos a ubicarse por arriba de la inflación total. En estos momentos está pasando exactamente ese fenómeno, no nos debe asustar y no debe cambiar la perspectiva que tengamos, no solo sobre tasas del banco, sino tampoco digamos, de la tendencia a la baja en la inflación. Fíjense ustedes, acá tenemos los mismos periodos, pero un poco más enfocados hacia mirarlos en detalle. Fíjense ustedes, la tendencia tanto de las tasas como de la inflación total sigue a la baja, a pesar que la inflación sin alimentos se mantiene al alza. Bueno, finalmente, en el tema Colombia, el otro tema que nos parece importante es la inflación que se va a conocer el día viernes. Bueno, y en este tema no me quiero demorar. Nosotros esperamos 0,39 para el mes de abril. Eso implicaría que el anualizado alcanzaría
4,58. Ese 0,39, como ustedes se fijan, entraría a reemplazar un 0,50. Como quien dice, el ajuste en el tema de inflación no sería agresivo, sería más bien marginal, y en el anualizado se traduciría en únicamente 10 puntos básicos. El mercado está esperando observaciones similares a ese 0,39. De hecho, algo así como 0,37, 0,38 es lo que las encuestas dicen, con una observación máxima de 0,45. Fíjense ustedes que esta máxima aún es menor que la del mismo periodo del año pasado. Como quien dice, es muy probable que el anualizado del IPC caiga en este mes, con lo que se va a publicar el dato del viernes. La observación mínima se ubica únicamente en 0,20. Nuevamente, como lo mencionábamos anteriormente, la inflación sin alimentos se va a ubicar por encima de la inflación total, y en este caso esta divergencia pues se hace un poco más profunda. A nuestro juicio, 5,13 sería el resultado de la inflación sin alimentos, mientras que 4,58 sería el resultado de la inflación total. ¿Cómo podría ser este resultado? A nuestro juicio es un resultado bueno. En últimas, la tendencia continúa cayendo. Ya hemos visto que esta divergencia entre alimentos y la inflación sin alimentos y la inflación total no es determinante para pensar que la inflación puede cambiar su tendencia principal, y por lo tanto las cifras gruesas que muestran una caída en el anualizado pues serían leídas de una forma positiva, no solo por el mercado, sino por el Banco de la República también. Bueno, en resumen, en el tema de Colombia, Banco Central. Primer punto, las cifras de inflación continúan mostrando baja, lo cual es una razón suficiente para pensar que el Banco de la República va a continuar sus recortes en términos de tasa. Algo similar muestran las cifras de crecimiento, en donde es muy probable a nuestro juicio, y este va a ser un tema de próximos videos, que el crecimiento del primer trimestre de este año, crezca por debajo del 1%. La unión de esas dos cosas garantiza en cierta forma que el Banco de la República siga recortando tasas, y la gran pregunta, ¿hasta dónde? Nosotros vemos por lo menos un 5,5% dado el análisis que hemos hecho en este video. Bueno, como es usual, dejamos algunas ideas para que ustedes tengan a lo largo de los próximos días, y esta idea se enfoca en el tercer tema, digamos, más importante de la semana, y es que el domingo próximo se da la segunda vuelta en las elecciones de Francia, en donde el candidato que le gusta al mercado estaría ganando, según las encuestas, con un 61%, frente a la candidata que no le gusta al mercado, no es la preferida del mercado, con un 39%. Fíjense ustedes que esta tendencia no es nueva, se ha mantenido a lo largo del año. De hecho, la candidata Le Pen nunca ha pasado de este 40%, y el otro candidato nunca ha bajado del 60%. Eso en últimas generaría un euro fuerte, un DX a la baja, y ahí no habría noticia. Entonces el resumen de esta semana es que va a haber muchos datos, el reporte de empleo, la Fed, las elecciones en Francia, el IPC en Colombia, pero creo que a pesar de esa cantidad de datos, la volatilidad, digamos, o el producto de esos eventos, más o menos ya está descontado, no va a pasar nada muy sorpresivo, y el producto, digamos, de esos eventos va a ser una volatilidad relativamente calmada. Bueno, eso sería todo por esta semana en este video. Les agradezco que nos hayan acompañado. Si tienen algún comentario, por favor escríbanos a los correos que ven en la pantalla. Les agradezco que nos hayan visto, y esperamos que lo sigan haciendo en las próximas semanas. Muchísimas gracias y hasta luego.